¿Cómo estás, mis queridos amigos, hermanos, familia de fe? Espero que estés disfrutando las cosas que estamos haciendo en los grupos pequeños. He visto algunas fotos y me gusta verles sonriendo, alegres, compartiendo sus comidas también. La verdad que es una bendición poder compartir juntos. Quiero decirte algunas cosas que van a estar sucediendo en este próximo tiempo. Este próximo sábado, estamos comenzando lo que vamos a llamar la misión espía. Reconocer la tierra en la cual el Señor nos otorga y que vamos a conquistar para el reino del Señor. Así que si querés ser parte, no te lo pierdas, habla con tu líder de grupo para poder estar firme allí en el batallón de guerra, la punta de flecha, los más valientes. Escuchen, esto es para los más valientes, no para los cobardes. Para los más valientes, ahí vamos a salir a hacer las misiones espías, viendo el lugar que el Señor nos va a dar. Lo segundo que te quería mencionar es que el sábado 20 de noviembre vamos a estar haciendo nuestra conferencia. Va a ser una conferencia anual, pero queremos hacer una honra al pastor David. Así que quiero pedirte que puedas estar allí. A las 6 de la tarde van a venir hermanos de Santiago del Estero, de Santo Tomé, así que va a haber mucha gente de Sunchales, Humberto, Vila, Felicia, Lehmann. Van a estar todos los hermanos allí. Va a ser un lindo tiempo, una fiesta, va a haber buffet al terminar las reuniones, va a haber actividad para los jovencitos después de terminada la conferencia. Al otro día, domingo, vamos a hacer un picnic, así que no te pierdas todo lo que viene, se parte. El Señor seguramente va a tener una palabra para vos, va a venir un predicador exclusivamente para hablar la palabra del Señor, así que no te lo pierdas, sé parte de lo que Dios está queriendo hacer en nuestra iglesia. Y ahora sí, doy vuelta a la página. Quiero hablar acerca de este tema que juntos queremos compartir, acerca del servicio. Y te decía en el fin de semana el complejo de lateralidad que tenemos. En vez de agarrar para el lado que el Señor quiere, generalmente agarramos para el otro lado. El Señor quiere llevarnos hacia la felicidad y nosotros nos complicamos la vida. Eh, y el gran desafío del Señor Jesús y el gran ejemplo que Él nos dejó fue el ejemplo del servicio. Y hay un llamado de Dios a que podamos servir. Me llamó la atención que en Éxodo 21, en el versículo 5 dice que si alguien ama demasiado a su amo y dice yo amo a mi amo y amo a mi esposa y a mis hijos, quiero ser un siervo para siempre, lo llevaban a un lugar, le horadaban la oreja con una lesna, lo que significaba que él había escogido ser un siervo por amor. Y en la obra de Dios es así. El siervo ese no se preocupaba por nada, no se preocupaba por la comida, los impuestos, la luz, absolutamente por nada. Por lo único que se preocupaba era por obedecer a aquel que lo había tomado por siervo. Y en la obra de Dios es así, o sea, no estamos por obligación, estamos porque amamos a Dios y sabemos que con Él tenemos todas las cosas que necesitamos. Por eso es importante sintonizar tu oído con la voz de Dios para que puedas escuchar lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Así que bueno, ese es uno de los grandes desafíos. El ejemplo de nuestro Señor Jesús es enorme. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, si vos la lees de la Nueva Traducción Viviente, dice que el cual, siendo en forma de Dios, decidió humildemente despojarse de eso, para tomar la forma de esclavo. Y ahí dice eso, tomar la forma de esclavo, la persona con menos rango. Y se hizo como nosotros, hombres, y vino a servirnos. Jesús mismo decía que Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y una de las cosas que yo me preguntaba era, ¿de qué forma Jesús sirvió a la gente? ¿Cómo Jesús sirvió a la gente? Y Él lo hizo sanando enfermos, liberando a personas de su esclavitud o de los demonios, también ayudando a la gente en sus necesidades, en sus preguntas, en su sentido de valoración. El Señor Jesús estuvo sirviendo a la gente. ¿Por qué marcó tanto Jesús? Porque estuvo dispuesto a servir a tal punto de ir a morir a la cruz por nosotros. Y nosotros tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento, ese pensamiento que nos lleva a poder no solo servir a Dios con todo nuestro corazón, sino también ese mismo pensamiento de servir a nuestros hermanos. En una ocasión se acercó un hombre
fariseo, uno que perseveraba en las cosas de la iglesia, o vamos a decir de la religión, y se le acercó a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa fue la pregunta que le hizo este hombre, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿sabes cuáles son los mandamientos más importantes? Sí, le dice él, amar a Dios y amar al prójimo. Y Jesús le dijo, bueno, haz estas cosas y vas a vivir, vas a disfrutar de la vida. Y de pronto él dice, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor relata una historia allí en Lucas 10, y dice el prójimo, y le pone el ejemplo. Dice que había un hombre que fue herido por personas, por malhechores, y justo por ahí cruzaba un sacerdote, o sea, un hombre religioso, y en ese momento ese hombre religioso pasó, miró, pero hizo la vista gorda y siguió su camino y no ayudó en la necesidad de este hombre que estaba allí convaleciente por los golpes. Continuó el segundo, que también no era un sacerdote, pero sí servía dentro del templo. Era un levita, tal vez de un rango menor, pero también religioso. Vamos a decir, es como decir, venía el pastor y pasó de largo. Pero después venía el líder de la alabanza y también pasó de largo, no le ayudó a la persona. En eso viene una persona que nada tiene que ver con Dios. Podríamos decir, alguien que no necesariamente está de acuerdo con lo que pensamos los cristianos. Tal vez usando algún pañuelo de algún color medio extraño. Pero vio a la persona que necesitaba, se agachó hacia ella y le ayudó. Y dice, ¿quién de estos tres cumplió con el amor al prójimo? Y la persona no quiso decir el samaritano, porque le chocaba. Es como si a nosotros nos dirían, tal vez en este momento, ¿y quién ayudó a su prójimo? ¿Quién amó al prójimo? Y tal vez la persona que menos nos gustaría decir, esa es la que ayudó. Y él dijo, el que usó de misericordia, no usó ni siquiera el nombre samaritano. Y entonces él le dijo, entonces hacé lo mismo. Y creo que la exhortación de Dios, y cuanto más tiempo tengas en la iglesia, creo que más difícil se nos hace ver la necesidad de los otros. Y necesitamos aprender a ver las necesidades. Muchas veces nuestros ojos están para ver la necesidad de nuestros hijos, nuestros padres, nuestros primos, de los que nos rodean. Pero hay un montón de personas que fueron heridas por el mismo diablo, por las mismas circunstancias, y que necesitan la ayuda nuestra. Que solamente necesitamos no hacer la vista gorda, sino detenernos, acercarnos, observar, sanar las heridas, ponerle aceite, tal vez ponerlo en nuestro auto, en nuestro burro, y llevarlo hasta algún lugar y sacar de nuestro dinero para poder bendecirlos. Eso es tener misericordia, eso es amar al prójimo, eso es servir al que en realidad lo necesita. Jesús dijo, yo no vine a los sanos, vine a los que en realidad están enfermos y tienen necesidad. Creo que el llamado del Señor a nuestra iglesia, a nuestro tiempo, a vos que estás ahí escuchando este momento, nuestro llamado del Señor es a servir. El siervo lo que hace es obedece a su Señor. Y a veces el Señor nos quiere decirnos cosas y decir, che, acércate ahí. Te quiero dejar estas preguntas para que lo analices en el grupo y que lo puedas desarrollar. El Señor está queriendo que nuestra iglesia se mueva en misericordia, en compasión, en servicio. Y está ligado, amor es igual a servicio. O sea, podés servir sin amar, pero si amás, no podés dejar de servir. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿en qué estás sirviendo con tus capacidades, tus dones? Con todo eso que el Señor te dio. ¿Y qué cosas te dio? Primero pregúntate, ¿qué cosas el Señor me dio? A todos nos dio, Dios nos dio algo. Pero ¿cómo utilizás todas estas herramientas para bendecir a la gente? Esa es la pregunta que quiero dejar ahí flotando en el grupo. ¿Qué es lo que Dios te dio? Y realmente si estás utilizándolo para bendecir a la gente. Si no lo estás utilizando, decir, me gustaría empezar a utilizarlo. Este es el gran desafío que tenemos. Iglesia, el Señor nos está llamando
vamos a marcar una generación de personas que no van a llevar títulos ni rótulos, una generación de personas que dicen, queremos servir a Dios, queremos servir al prójimo. Dios te bendiga, allí donde estás, Padre del cielo. Queremos pedirte que esta palabra no caiga en un saco vacío, roto, sino que pueda ser de bendición. Y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Nos estamos encontrando el próximo domingo, algunos a las 10 de la mañana, otros a las 19 horas, allí en la Iglesia Jesucristo Mi Esperanza. Un abrazo grande para todos.